¿Sabías que China está reescribiendo la Biblia? Sí, así es. La palabra de Dios está siendo manipulada y el motivo detrás de esta acción puede sorprenderte o incluso indignarte. Imagina abrir las Escrituras y encontrar enseñanzas completamente distorsionadas, alineadas con ideologías humanas en lugar de la verdad divina. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es el propósito oculto detrás de esta reescritura? Y, más importante, ¿qué significa esto para nosotros, los cristianos que creemos en la Biblia como la infalible palabra de Dios? Lo que está en juego aquí no es solo un libro, es un ataque directo a los valores cristianos, un intento de moldear la fe y la comprensión espiritual de millones de personas. China no es solo un país con una agenda política, también es un escenario donde vemos las profecías bíblicas cumpliéndose a un ritmo acelerado. La persecución a los cristianos se está intensificando y el control sobre la religión ya no es sutil, es descarado. ¿Has pensado en lo que esto significa para la libertad religiosa global? Estamos avanzando hacia un escenario donde más naciones seguirán este ejemplo. Mientras algunas personas pueden ignorar o minimizar estos hechos, sabemos que no son coincidencias. Estamos hablando de un movimiento que resuena con el espíritu del anticristo, como se describe en las Escrituras. Manipular la Biblia es un paso audaz, pero estratégicamente planeado. Es una manera de silenciar la voz de Dios en una sociedad que prefiere escuchar su propia verdad. Y si estamos viendo que esto sucede ahora, ¿qué más se está orquestando tras bambalinas? Si crees que esto no te afecta directamente, es hora de replanteártelo. La verdad es que esto es solo una pieza en un rompecabezas más grande que se está desarrollando frente a nuestros ojos. Las señales del fin de los tiempos son claras, pero muchos siguen dormidos. No se trata solo de China, sino de algo que impacta a todo el mundo cristiano. Y la pregunta que queda es, ¿cómo nos estamos preparando para enfrentar estos desafíos? Es imposible ignorar las señales que surgen a nuestro alrededor, indicando la intensificación del espíritu del anticristo en el mundo. ¿Te has dado cuenta de cómo prácticas antes impensables ahora parecen normales? Observa el ejemplo de la reescritura de la Biblia en China, un movimiento que a simple vista podría parecer un intento de modernización, pero que en realidad socava los valores cristianos esenciales. Es como si una fuerza invisible, pero innegablemente presente, estuviera moldeando los corazones y las mentes para una aceptación gradual de lo que contradice la palabra de Dios. Además, la persecución a los cristianos está lejos de ser algo del pasado. Personas encarceladas simplemente por distribuir Biblias muestran cómo la resistencia a la fe genuina es cada vez más explícita. Quien distribuye esperanza en forma de papel se convierte en un enemigo en una sociedad que abraza el relativismo moral. Es intrigante pensar ¿cómo reaccionaríamos si nos enfrentáramos a una elección tan extrema? Tal vez el primer paso sea fortalecer nuestra convicción personal. Empieza leyendo el libro de Apocalipsis y meditando en sus enseñanzas. ¿Y qué decir de los cambios culturales que invaden espacios que antes eran sagrados? Canciones que se burlan del cristianismo, legislaciones que cuestionan principios morales. Todo esto no es coincidencia. Son piezas de un rompecabezas más grande que encajan de manera precisa con las profecías bíblicas. Estos eventos muestran que las advertencias de las Escrituras no son solo historias antiguas, sino verdades vivas en un mundo que clama por dirección espiritual. Un ejemplo práctico de esto está en el consumo de contenido que alimenta esta narrativa. Es fácil perderse entre videos virales y canciones populares que promueven ideas contrarias a los valores cristianos. Y si, en lugar de eso, reservaras 15 minutos de tu día para estudiar la Biblia, imagina el impacto que tendría en tu percepción de lo que realmente está sucediendo en el mundo.
Este pequeño gesto puede ser un escudo poderoso contra las influencias del espíritu del anticristo. Por último, es vital reconocer que el aumento de esta influencia no es solo un fenómeno externo, sino algo que puede alcanzar a los corazones desprevenidos. Cuando aceptamos la complacencia espiritual, damos espacio para que esta presencia gane terreno. Y para aquellos que buscan entender profundamente la conexión entre los hechos actuales y lo que la Biblia ya nos advertía, he preparado un ebook exclusivo sobre profecías bíblicas. Fue creado para ayudarte a prepararte para lo que viene y a ver con claridad el escenario en el que vivimos. Pero atención, estará disponible solo por tiempo limitado. Lo puedes encontrar en el primer comentario fijado justo abajo. Aprovecha antes de que sea tarde. El mundo, poco a poco, se está moldeando para la llegada de un líder mundial, algo que las profecías bíblicas predijeron hace siglos. ¿No es curioso cómo los sistemas de identidad digital se están volviendo casi indispensables? Desde el registro en servicios públicos hasta el uso de tecnologías avanzadas, somos cada vez más dependientes de una estructura que conecta a todos globalmente. Esto suena conveniente pero también inquietante, ya que se alinea con la idea de control total descrita en las Escrituras, especialmente cuando pensamos en implantes de microchips que prometen facilitar nuestra vida. Estos avances, a primera vista, pueden parecer prometedores. Al fin y al cabo, ¿quién no quisiera evitar filas o burocracia? Pero, ¿te has detenido a reflexionar sobre las implicaciones de una economía completamente digital? Imagina un sistema en el que todas las transacciones estén bajo el control de un único gobierno o líder. ¿No sería difícil para él restringir quién puede comprar o vender, exactamente como se describe en el libro de Apocalipsis? Esta conexión directa entre la tecnología y la profecía es, como mínimo, alarmante. Y hay señales claras de que estamos avanzando en esa dirección. Países de todo el mundo han estado probando monedas digitales de bancos centrales, mientras que grandes empresas trabajan en dispositivos que unen tecnología y cuerpo humano. ¿Has oído hablar de programas experimentales en Suecia, donde microchips implantados reemplazan las tarjetas de crédito? Parece algo futurista, pero ya está ocurriendo. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a cuestionar el impacto espiritual de estos cambios? Es importante recordar que, mientras la tecnología avanza, también crece la necesidad de discernimiento. No hay problema en usar herramientas modernas, siempre que esto no comprometa nuestros valores cristianos. Por ejemplo, en lugar de simplemente adoptar todo lo nuevo, ¿qué tal si buscamos entender cómo estos cambios se alinean con las profecías? Investiga fuentes confiables, lee libros como El conflicto de los siglos, que explora cómo las fuerzas espirituales influyen en el rumbo del mundo. Lo que está claro es que estos avances no son solo innovaciones tecnológicas, sino presagios de algo mucho más grande. Lo que vemos ahora podría ser el preludio de un control global orquestado por el espíritu del anticristo. La cuestión es, ¿cómo mantener nuestros corazones firmes en Dios mientras el mundo parece avanzar en otra dirección? Tal vez la respuesta esté en lo que viene a continuación. Las señales visibles de una sociedad que se enfría cada vez más espiritualmente. Los tiempos modernos están marcados por un enfriamiento espiritual creciente, como se predijo en las Escrituras. Cada vez más vemos a personas alejándose de Dios, cambiando principios eternos por relativismo moral. Este cambio sutil, pero devastador, refleja lo que Pablo escribió en 2 Timoteo 3. Los hombres serían amantes de sí mismos, más preocupados por los placeres que por la verdad. Esto se hace evidente en mensajes de prosperidad que seducen corazones, pero ignoran la necesidad de arrepentimiento y verdadera transformación. Este rechazo a la fe genuina no es solo un problema personal, sino también cultural.
Las redes sociales están saturadas de influencers promoviendo ideas de mi verdad, mientras que los valores cristianos son vistos como anticuados. Por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado frases como haz lo que te haga feliz, sin considerar si eso está alineado con la voluntad de Dios? Esta mentalidad es peligrosa porque alienta al individuo a convertirse en su propio estándar, desviándose del camino de la rectitud. El impacto es aún más evidente en las relaciones humanas. Comunidades antes unidas por la fe ahora se dividen por opiniones y disputas triviales. La falta de arrepentimiento sincero corroe la base espiritual de muchas iglesias, transformándolas en lugares de entretenimiento en lugar de espacios para encontrarse con Dios. Para resistir esta tendencia, vale la pena invertir tiempo en actos simples, como participar en un estudio bíblico en grupo o reservar momentos diarios para orar y pedir discernimiento. Es fundamental recordar que, aunque el mundo parezca seguir este camino, cada individuo aún tiene la oportunidad de tomar decisiones conscientes. Si alguna vez has sentido que la fe ya no ocupa el lugar que debería en tu vida, pregúntate, ¿qué se puede hacer hoy para reavivar esa llama? Lee los Salmos, como el Salmo 51, que habla sobre el arrepentimiento sincero, y ve cómo estas palabras aún resuenan con poder en los días actuales. Y aquí va un pedido especial. Deja tu comentario abajo sobre cómo percibes el impacto de este enfriamiento espiritual en el mundo que te rodea. Quiero conocer tu opinión y, quién sabe, traerla al próximo contenido. Cuando compartes tus ideas, no solo te expresas, sino que también ayudas a edificar a otros que están leyendo. Al cuidarnos unos a otros, estamos fortaleciendo nuestra fe en tiempos tan peligrosos. Las guerras y rumores de guerras son, sin duda, señales claras de los tiempos peligrosos mencionados en las Escrituras. Jesús ya nos advertía sobre esto en Mateo 24, diciendo que naciones se levantarían contra naciones y reinos contra reinos. Mira a tu alrededor. Conflictos armados en varias partes del mundo, tensiones políticas cada vez más intensas y el miedo constante a un enfrentamiento global. Estos acontecimientos no son solo aleatorios, sino reflejos claros de una humanidad que se aleja de Dios. El aumento de estos conflictos también expone la fragilidad de las promesas humanas de paz. Las organizaciones internacionales y los tratados son constantemente desafiados, mostrando que la verdadera seguridad no puede venir de estructuras terrenales. Por ejemplo, piensa en la guerra en Ucrania. Mientras los líderes prometen soluciones, el conflicto persiste, dejando familias desamparadas y vidas destruidas. Esto nos recuerda que solo en Dios encontramos una paz duradera, incluso en medio del caos. Además, los rumores de guerras a menudo generan un estado de ansiedad colectiva, alimentado por avances tecnológicos y medios de comunicación que amplifican el miedo. Noticias alarmantes sobre posibles enfrentamientos globales nos hacen reflexionar. ¿Estamos espiritualmente preparados para lo que está por venir? Es aquí donde la lectura de las profecías bíblicas se vuelve esencial, ofreciendo una perspectiva más amplia y una esperanza firme, independientemente de las circunstancias. Estos eventos también son oportunidades para ejercitar la fe. Por más inevitables que sean los conflictos, los cristianos son llamados a orar por quienes sufren y buscar formas prácticas de ayudar. ¿Has pensado en apoyar organizaciones humanitarias confiables que brindan asistencia en zonas de guerra? Gestos como estos no solo alivian el sufrimiento de los demás, sino que también reflejan el amor de Cristo en acción. Los rumores y las guerras son más que tragedias. Son recordatorios constantes de que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y mientras el mundo se pierde en disputas, nos corresponde a nosotros discernir lo que realmente significan. ¿Será que la tecnología, tan presente en estos contextos, también puede ser un instrumento de distracción espiritual?
Vamos a profundizar más en este tema en el próximo punto, analizando los avances tecnológicos y sus implicaciones en la fe. Los avances tecnológicos están transformando el mundo de una manera que antes parecía imposible, pero estamos preparados para enfrentar sus implicaciones espirituales. La inteligencia artificial, los hologramas y otras innovaciones se celebran como la cúspide de la evolución humana. Sin embargo, estas herramientas pueden, inadvertidamente, distorsionar mensajes espirituales, diluir los valores cristianos y desviar nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra conexión con Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, está moldeando la manera en que nos comunicamos y consumimos información? Aunque puede ser usada para difundir el Evangelio, también puede generar mensajes engañosos o manipulados artificialmente. Imagina un holograma utilizado para presentar a una figura carismática que parece ofrecer soluciones universales, pero cuya verdadera intención es alejar a las personas de la verdad bíblica. Las profecías nos advierten sobre falsos profetas, y la tecnología puede ser la herramienta que los hace aún más convincentes. Otro punto crucial es la excesiva dependencia de los dispositivos y sistemas tecnológicos. Facilitan nuestras vidas, pero ¿no estaremos intercambiando la presencia de Dios por una conexión constante con las máquinas? Piensa en cuántas veces el uso descontrolado del celular nos lleva a descuidar la oración o el estudio de la palabra. Una solución práctica sería establecer límites claros para el uso de la tecnología, como fijar horarios diarios para desconexión y tiempo dedicado exclusivamente a Dios. A pesar de estos desafíos, la tecnología también puede usarse para fortalecer la fe, siempre que se emplee con discernimiento. Aplicaciones bíblicas, transmisiones de cultos y materiales educativos son ejemplos de cómo puede servir para la edificación espiritual. No obstante, la vigilancia debe ser constante. Así como un cuchillo puede cortar pan o causar daño, la tecnología puede ser tanto una bendición como una trampa. Los avances tecnológicos no son neutros. Pueden ser instrumentos de distracción o herramientas para el fortalecimiento espiritual. La elección está en cómo los usamos. Pero mientras el mundo se fascina con las innovaciones, las burlas hacia el cristianismo aumentan, planteando una pregunta importante. ¿Estamos preparados para enfrentar el desprecio y defender la verdad? Vamos a sumergirnos en este próximo punto. La burla hacia el cristianismo se ha vuelto cada vez más evidente en diversas esferas de la sociedad. Desde programas de televisión que ridiculizan las enseñanzas bíblicas hasta publicaciones en redes sociales que tratan la fe con desdén, es claro que la hostilidad hacia los valores cristianos está creciendo. Sin embargo, en medio de esta oposición, las Escrituras nos animan a no desanimarnos, sino a recordar que todo esto ya fue profetizado. Al final, el rechazo al Evangelio es, de cierta forma, un sello de su verdad. Estas burlas a menudo buscan desestabilizar la fe de los creyentes, especialmente de aquellos que están en momentos de fragilidad espiritual. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas evitan hablar de su fe por miedo a las críticas o al ridículo? Pero es en esos momentos cuando somos llamados a mantenernos firmes. Un ejemplo práctico es responder con amor y respeto, incluso cuando somos confrontados. Esta actitud no solo refleja el carácter de Cristo, sino que también puede sembrar curiosidad en aquellos que se burlan. Además, la burla puede ser una oportunidad disfrazada para el evangelismo. Cada ataque a la fe puede transformarse en una invitación a un diálogo significativo. Imagina que alguien cuestiona la relevancia del cristianismo. En lugar de reaccionar a la defensiva, puedes compartir historias o experiencias que demuestren cómo Dios ha obrado en tu vida.
Este enfoque, fundamentado en la mansedumbre y el respeto, a menudo desarma incluso a los críticos más acérrimos. Aún así, es importante recordar que enfrentar las burlas no significa enfrentarlas solo. La comunión con otros creyentes es esencial para fortalecer la fe en tiempos de oposición. Grupos de estudio bíblico, comunidades de oración y la participación activa en la iglesia son maneras prácticas de mantenerse espiritualmente firme y preparado para enfrentar cualquier desafío. Por eso, si este contenido tuvo sentido para ti y te ayudó a entender cómo lidiar con estos ataques a la fe, te pido que dejes un me gusta. Esto no solo me ayuda a seguir produciendo contenido relevante, sino que también fortalece nuestra misión de alcanzar a más personas con verdades espirituales tan necesarias. Tu apoyo marca la diferencia y al dar clic en me gusta, estás contribuyendo a difundir este mensaje en tiempos de burla. El exceso de comodidad, por más tentador que parezca, puede ser uno de los mayores enemigos de la vida espiritual. Cuando todo a nuestro alrededor parece estable, es fácil caer en la trampa de la complacencia. La fe, que antes era viva y vibrante, comienza a convertirse en una rutina sin significado. Muchos cristianos, al alcanzar una vida cómoda, pierden el sentido de urgencia espiritual y dejan de buscar a Dios con el fervor que tenían en momentos de necesidad. Este tipo de acomodación puede ser sutil. Por ejemplo, considera cómo la prosperidad financiera puede llevar a una sensación de independencia de Dios. Cuando las cuentas están pagadas y los problemas parecen controlados, orar o leer la Biblia puede quedar para después. El problema es que ese después muchas veces nunca llega. Un ejercicio práctico sería reservar intencionalmente momentos para reconocer la dependencia de Dios, incluso en tiempos de abundancia. Agradecer por lo que se tiene es una forma poderosa de recordar que todo viene de Él. Además, la comodidad puede desviarnos de misiones que exigen sacrificio. El llamado cristiano es un llamado al servicio, y esto frecuentemente significa salir de la zona de confort, ya sea alimentando a los necesitados, visitando a los enfermos o evangelizando en ambientes desafiantes. Estas acciones nos ayudan a mantener el enfoque en el reino de Dios. Un buen ejemplo es dedicar parte de tu tiempo a apoyar proyectos de tu iglesia o comunidad local que impacten vidas directamente. Por otro lado, la búsqueda de comodidad excesiva puede llevarnos a priorizar lo temporal sobre lo eterno. Es fácil gastar horas en entretenimiento o en búsquedas materiales, mientras que los asuntos espirituales son descuidados. Una buena práctica es revisar tus prioridades semanalmente. Pregúntate, ¿cuánto de mi tiempo y energía estoy invirtiendo en cosas que realmente tienen valor eterno? Esta reflexión puede ser transformadora. El peligro de la comodidad está en engañarnos, haciéndonos creer que todo está bien, mientras que espiritualmente podemos estar dormidos. Es en este punto donde debemos estar atentos, porque influencias impías pueden comenzar a infiltrarse sutilmente en nuestras vidas. Exploraremos en el próximo punto cómo evitar estas trampas y mantener nuestra fe sólida e inquebrantable. Evitar la impiedad es un llamado esencial para los cristianos que desean vivir una vida alineada con Dios. Las influencias impías están en todas partes, en la cultura popular, en las redes sociales e incluso en círculos de convivencia. No se trata de vivir aislado, sino de filtrar cuidadosamente lo que entra en tu mente y corazón. Así como protegemos nuestra casa contra intrusos, también debemos proteger nuestra fe contra ideas que minan los valores cristianos. Uno de los mayores peligros de la impiedad es su sutileza. No se presenta de forma obvia, sino como algo aparentemente inofensivo. Por ejemplo, películas o canciones que romantizan comportamientos contrarios a las enseñanzas bíblicas pueden, sin que lo notemos, debilitar nuestra base moral.
Una forma práctica de evitar esto es sustituir esos contenidos por materiales edificantes, como libros cristianos inspiradores o predicaciones que fortalezcan tu fe. El círculo de amistades también desempeña un papel importante. Proverbios 13:20 nos recuerda que el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Esto no significa abandonar todas las amistades, sino evaluar cuáles de ellas están edificando tu caminar con Dios. Rodearte de personas que comparten los mismos valores es una manera poderosa de permanecer firme contra las influencias negativas. Además, es esencial estar arraigado en la palabra de Dios. Un corazón lleno de las Escrituras tiene más probabilidades de resistir las tentaciones e influencias externas. Dedica tiempo a leer y meditar en la Biblia diariamente. Si no sabes por dónde empezar, libros como Salmos y Proverbios son excelentes fuentes de sabiduría y fortalecimiento espiritual. Y si sientes que necesitas una base más sólida para entender los acontecimientos actuales y cómo se conectan con las profecías bíblicas, he preparado un ebook exclusivo para ti. Fue creado para ayudarte a prepararte para lo que está por venir y comprender profundamente lo que la Biblia ya nos advierte. Pero atención, estará disponible por tiempo limitado. Puedes encontrarlo justo abajo, en el primer comentario fijado. Aprovecha mientras aún está accesible. El orgullo es uno de los mayores peligros espirituales que enfrentamos, ya que separa al hombre de Dios de una manera sutil, pero devastadora. A diferencia de los pecados visibles, el orgullo se esconde en los rincones del corazón, haciéndonos creer que no necesitamos ayuda ni orientación. Es el mismo sentimiento que llevó a Lucifer a la caída y sigue siendo una de las trampas más efectivas del enemigo. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha encontrado pensando, yo puedo hacerlo solo? Esta postura, aunque parezca inofensiva, puede alejarnos de la dependencia en Dios. Imagina a un cristiano que confía únicamente en su inteligencia o en sus recursos materiales para resolver problemas, olvidándose de orar o buscar la sabiduría divina. Es como construir una casa sobre la arena. En apariencia, todo parece estar bien, pero basta una tormenta para exponer la fragilidad de la base. Por eso, prácticas como el ayuno y la oración son esenciales para mantener la humildad y el corazón alineado con Dios. El orgullo también puede manifestarse en nuestras relaciones con otras personas. Muchas veces nos impide pedir perdón o perdonar, creando barreras que afectan nuestra comunión con Dios y con los demás. Un ejemplo práctico sería evaluar tus conversaciones recientes. ¿Tienes dificultad para admitir errores? Si es así, pide a Dios que te ayude a practicar la humildad cada día. Reconocer nuestras fallas es un paso importante para crecer espiritualmente. Otro aspecto del orgullo es la creencia de que nuestros esfuerzos son suficientes para agradar a Dios, sin necesidad de su gracia. Esto lleva a una espiritualidad basada en obras, que eventualmente resulta en frustración. Pablo nos recuerda en Efesios 2, 8, 9 que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Al reconocer esto, nuestra perspectiva cambia y la gratitud toma el lugar del orgullo. El orgullo puede parecer pequeño, pero sus consecuencias son grandes. Es como un veneno que poco a poco intoxica nuestra alma y nos aleja de Dios. Por eso, es crucial mantener la vigilancia espiritual, especialmente en tiempos en los que las ocupaciones pueden llevarnos a descuidar lo más importante, nuestra relación con Dios. De esto vamos a reflexionar en el siguiente punto. En el mundo acelerado en el que vivimos, es fácil caer en la trampa de estar ocupados con todo, menos con Dios. El trabajo, los compromisos sociales e incluso las actividades religiosas pueden consumir tanto tiempo que terminamos descuidando la relación más importante de todas.
¿Has pensado cuántas veces el exceso de tareas te ha impedido tener ese momento silencioso de oración o reflexión en la palabra? La ocupación sin Dios no es productividad, es agotamiento espiritual. Incluso el trabajo religioso, cuando se hace sin intención espiritual, puede convertirse en una carga. ¿Cuántas veces vemos a líderes o voluntarios involucrados en tantas actividades ministeriales que terminan perdiendo la conexión personal con Dios? Es como servir en la cocina de un banquete, pero nunca sentarse a la mesa. Un ejemplo práctico sería revisar tus prioridades. Pregúntate si tus acciones están realmente fortaleciendo tu fe o simplemente llenando tu agenda. Esta ocupación excesiva también puede llevarnos a perder de vista los pequeños momentos de comunión con Dios. Él no exige rituales elaborados, sino un corazón disponible. Intenta dedicar unos minutos de tu día, incluso en medio del caos, para simplemente agradecer a Dios por sus bendiciones. Esos pequeños momentos pueden marcar una diferencia profunda en cómo te sientes espiritualmente renovado. Además, el exceso de compromisos muchas veces nos roba la capacidad de escuchar la voz de Dios. Un corazón lleno de preocupaciones es como una radio fuera de sintonía. El mensaje está siendo transmitido, pero no logramos captarlo. Tal vez sea momento de reducir las distracciones, apagar las notificaciones del celular por unos minutos y pedir orientación a Dios sobre lo que realmente importa. La ocupación sin Dios nos deja vulnerables, pero hay un camino de regreso. Reconocer la necesidad de equilibrio y priorizar la comunión con Él es esencial para una vida espiritual saludable. Y mientras reflexionamos sobre esto, también es crucial estar atentos al impacto del orgullo, que a menudo camina de la mano con la ocupación excesiva. Profundicemos en este peligro en el siguiente punto. Frente a todo lo que hemos discutido, algo está claro. No estamos viviendo tiempos normales. Los eventos que presenciamos hoy no son simplemente hechos aislados. Son piezas de un rompecabezas profético que la Biblia ya había revelado hace siglos. Pero la gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Ignorar las señales, como hacen muchos, no cambiará la realidad. Al contrario, es una invitación al desastre espiritual. Ahora es el momento de actuar. Comienza mirando dentro de ti mismo. Evalúa dónde están tus prioridades y pregúntate, ¿he prestado la atención debida a mi fe? ¿Estoy realmente preparado para los tiempos que están por venir? Al final, no basta con conocer las profecías. Es necesario vivir en conformidad con ellas. Este es el llamado que resuena en las páginas de las Escrituras y también el desafío de todos los cristianos que desean mantenerse firmes en un mundo que constantemente se burla de Dios. Y si te preguntas por dónde empezar, aquí tienes algunas acciones prácticas que pueden transformar tu vida espiritual. Dedica un tiempo diario a la oración y la lectura bíblica. Participa activamente en una comunidad de fe que enseñe la verdad sin compromisos e involúcrate en acciones que reflejen los valores cristianos, como ayudar a los necesitados y compartir el Evangelio. Pequeñas acciones pueden hacer una diferencia enorme, tanto en tu vida como en la de quienes te rodean. Otra reflexión importante es sobre el uso del tiempo y la tecnología. Vivimos en la era de la información, pero también de la distracción. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en redes sociales, consumiendo contenidos que no edifican? ¿Qué tal si transformas esa rutina? Usa la tecnología para estudiar más sobre las profecías bíblicas y entender cómo se aplican al mundo actual. Hay aplicaciones, predicaciones en línea y recursos digitales que pueden ayudarte a profundizar y fortalecerte espiritualmente. Finalmente, quiero dejarte un desafío. ¿Estás dispuesto a marcar la diferencia? ¿Estás listo para posicionarte incluso cuando eso signifique ir contra la corriente? Piensa en todo lo que se ha dicho aquí y reflexiona. ¿Cómo puedes usar este conocimiento para transformar tu vida e impactar a quienes te rodean?
Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con otros, discútelo. Toma en serio el llamado que Dios te está haciendo hoy. Y no lo olvides. Si este contenido fue relevante para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, siempre estarás conectado a mensajes que pueden fortalecer tu fe y prepararte para los tiempos difíciles que vendrán. Juntos podemos crecer espiritualmente y enfrentar lo que está por venir con valentía, sabiduría y fe.